Capítulo 1. 1886. Al duque de Invercaron le resultaba imposible conciliar el sueño. Daba vueltas en la cama y pensó que era absurdo ya mantenerse en vigilia. De pronto, como si alguien se lo dijera, comprendió que la razón de su insomnio era su incertidumbre. Sin embargo, resultaba irritante desconocer el por qué le afectaba al grado de impedirle dormir con la placidez que solía hacerlo después de un día inquietante. De hecho, había sido un día fatigoso y desde el momento en que se despertara por la mañana intuyó que sería bastante desagradable. No obstante, él mismo admitía con firmeza que era un imperativo categórico, casi como si obedeciera un mandato militar indiscutible. Cuando al salir de la India, 2 meses atrás, se embarcó rumbo a Escocia, sintió al alejarse del agobiante calor de Calcuta como si iniciara un viaje tan indeseado como misterioso que ni siquiera podía imaginar en lo que terminaría. Al abrir el telegrama en el que le comunicaban la muerte de su tío y que había heredado su título, Talbot Macaron, como él se llamaba entonces, pensó que era una broma. Cruzó por su mente la idea de que sus compañeros oficiales, entre quienes siempre se jugaban bromas pesadas, lo hacían ahora víctima de una de tantas. Y mientras leía con lentitud y cuidado la carta que le esperaba al volver de una campaña en la frontera noreste que resultara tan azarosa, comprendió la absoluta realidad de que se había convertido en el tercer duque de Invercaron. Después todo pareció suceder tan rápido que apenas tuvo tiempo para respirar. Por supuesto, su coronel le concedió un permiso para alejarse, aunque ambos sabían que en plazo perentorio tendría que renunciar al ejército para hacerse cargo de las responsabilidades que le esperaban en Escocia como jefe del clan Macaron. Lo echaremos de menos, dijo con sinceridad el coronel, y aunque es mejor que no se hable de ello, sé que nuestras autoridades en mucho estiman su colaboración para aquellos asuntos que por el momento no se pueden comentar. Yo también los extrañaré, admitió Talbot Macaron en tono de reflexión. Sé que lo hará, muchacho. A la vez lo más correcto ahora es que se case y siente cabeza, ya que ninguna esposa desearía que su consorte se arriesgara a tantos peligros como lo hizo usted durante los últimos años. Ambos habían sonreído porque sabían que aquello era tan secreto que sería un error hablar más de ello, ni siquiera entre sí. Con los buenos deseos de sus compañeros aún en los oídos, el nuevo duque partió rumbo a Calcuta, donde lo había mandado llamar el virrey. Lo que más le dolía era despedirse de los soldados nativos con quienes luchara, lado a lado, en docenas de escaramuzas en las cuales todos comprendieron que solo gracias a la buena suerte y al buen juicio de su oficial habían podido salir de ellas más o menos bien librados. Cada vez que Talbot Macaron perdía a uno de sus hombres sentía un dolor como si fuera una parte de su cuerpo, y cuando por fin navegaba por el Mar Rojo reconoció que ningún escocés de su clan le habría brindado más lealtad y devoción que los hombres que sirvieran bajo su mando. Al llegar a Londres le sorprendió descubrir cuánta gente deseaba verlo. La última vez que estuviera en casa gozando de una licencia había pasado 2 semanas de algarabía en teatros, bailes y fiestas en los que siempre era bien recibido un hombre soltero. Sin embargo, rehusó asistir algunas veces, pues no buscaba precisamente una vida social, ya que siempre contaba con innumerables invitaciones a su paso por las numerosas colonias hindúes. En cambio, gastó más dinero del que podía llevando a cenar a 1 o 2 hermosas chicas del Variedades, quienes le parecían encantadoras y muy divertidas de manera distinta a las diversiones que siempre esperaban a un apuesto soltero en la India. Pero ahora que era el duque de Invercaron todo había cambiado. Para empezar, su primera cita fue con el secretario de Estado para Escocia, el marqués de Lothian, quien le habló con mucha seriedad de sus planes. Considero, expresó, que quizás su tío, que estuvo tan enfermo los últimos años de su vida, descuidó todo lo suyo. La última vez que estuve en las cercanías de su castillo lo visité y no pude menos que notar que tanto su futuro hogar como las cabañas de la propiedad necesitaban que se invirtiera en ellas mucho dinero. El duque lo miró inquieto. ¿Dinero, señor?, repitió. Ya me han informado que hay muy poco disponible. Lo sé, respondió el marqués. Los labios del duque se distorsionaron en una mueca mientras preguntaba con cierto cinismo: ¿tiene alguna sugerencia, señor, de cómo puedo adquirir elemento tan deseable de una propiedad escocesa muy bella pero nada productiva? El marqués se había reído.
Lo expresa usted bien y solo puedo estar de acuerdo con que no conozco lugar más bello que el sitio donde los Macaron han vivido durante siglos, pero que solo un milagro podría hacerlo productivo. Es en lo que pensaba durante mi trayecto desde la India hacia aquí, comentó el duque. Hablando con franqueza, he pensado cerrar el castillo para vivir con más economía e intentar establecer alguna industria que al menos provea de un ingreso decente a algunos de nuestros hombres jóvenes. El marqués lo miró asombrado. «¿Cerrar el castillo?», exclamó. «Jamás pensé que un Macaron sugiriera semejante cosa». «Sería una medida práctica al menos», repuso el duque a la defensiva. El marqués se reclinó en su sillón y miró al duque como si fuera un ser extraño que hubiese encontrado al azar. Así dijo casi indignado. «Es imposible. Del todo imposible que usted haga tal cosa. Su castillo ha sido el punto de reunión de los Macaron durante siglos. Sé que quienes entre ellos han viajado a diversas partes del mundo y viven sintiéndose exiliados en otros países lamentarían que se les privara de algo muy preciado». «Lo sé», admitió el duque, «pero aunque había 3 generaciones entre mi persona y el ducado y jamás imaginé que llegaría a ser el jefe del clan. Con frecuencia pensé en el problema que ello significaba y cuando mi padre vivía solíamos comentarlo algunas veces». Se hizo el silencio por un momento mientras ambos pensaban en que el hijo primogénito del tío había muerto durante una batalla librada en Egipto y el hijo segundo pereció ahogado cuando estrelló su bote de pesca contra una costa rocosa en plena tormenta, por lo que no hubo sobrevivientes. Enseguida el marqués habló con diferente tono de voz. «Hay algo que voy a sugerirle, aunque supongo que ya alguien lo hizo en cuanto puso usted pie en Inglaterra. Lo cierto es que cuando llegué anoche a casa encontré que me esperaba un cúmulo de cartas y mensajes, pero me pareció correcto visitarlo a usted en primer término». El marqués sonrió. «Lo agradezco. A la vez me resulta bastante incómodo tener que comentar algo que consideré más adecuado que le dijeran los miembros más respetables de su clan». El duque se mostró inquieto. «Ahora me doy cuenta de por qué Sir Ian Macaron dejó no menos de media docena de mensajes diciendo que deseaba verme en cuanto llegara». El marqués sin ambajes expresó. «Sir Ian sin duda le dará una larga explicación, pero yo puedo decírselo en pocas palabras. Debe usted casarse». El duque se puso tenso y miró al marqués como si no hubiera escuchado bien. «¿Casarme?», casi gritó. «No esperaba que dijera eso, señor. Si no puedo cubrir el sostenimiento del castillo, mucho menos el de una esposa». «Eso depende de la esposa. La dama a quien se considera la más adecuada para ser su duquesa es». Antes que pudiera continuar el duque lo interrumpió con brusquedad. «¿Adecuada para ser mi esposa? ¿Quién la considera así? ¿Y por qué ha de interferir ese alguien con lo que yo siempre he considerado un asunto de índole tan personal?». Contuvo el aliento antes de continuar. «No necesito que nadie, y quiero decir nadie, me elija esposa o se entrometa en aquello que considero que solo me concierne a mí». El duque no había elevado la voz, pero habló con un tono acerado que quienes habían estado bajo su mando lo habrían identificado como claro indicio de su ira. Pese a ello el marqués permaneció inmutable. Se limitó a responder con tono conciliador. «Comprendo sus sentimientos, querido amigo, pero debe entender que como jefe de un clan escocés, sus integrantes, para quienes usted no es solo un líder sino un padre, pastor y protector, son más importantes que sus prejuicios personales o, como en este caso, que sus recónditos sentimientos». Con el ceño fruncido en el bien parecido rostro el duque respondió. «Me gustaría saber, señor, antes que prosigamos lo que usted sugiere con exactitud. Es lo que yo también deseo y solo le ruego que escuche sin demasiados prejuicios lo que tengo que decirle». Su tono mesurado hizo sentir al duque que se había precipitado. A la vez pensó que si el secretario de Estado creía que iba a manipular su matrimonio, se equivocaba. Por supuesto, a través de los años muchas mujeres intentaron por todos los medios posibles conducirlo hacia el altar. Con sumo cuidado había evadido a las jovencitas que se dirigían a la India con objeto de encontrar marido y consagró su tiempo ya fuera a mujeres casadas, cuyos maridos se encontraban ausentes en las calurosas planicies, o a viudas que por lo general eran demasiado sensatas como para desear casarse con un capitán sin un céntimo o, como se convirtiera más tarde, un mayor,
por atractivo que fuera. Aún así, una vez enamoradas, sus precauciones y principios eran echados por la borda y con sus brazos en torno a su cuello le imploraban que se casara con ellas. Todo saldrá bien, solían decirle. Sé que lo conseguiríamos. Tengo algún dinero propio y seremos tan felices, mi amor, que todo lo demás carece de importancia. Pero él había sido lo bastante astuto para eludir las miradas de adoración que se inundaban de lágrimas con toda rapidez y los temblorosos labios que ansiosos buscaban los suyos aún antes que él los deseara. Comprendía que por atractivas y encantadoras que fueran, el regimiento, los hombres que servían con él y sus misiones secretas que solo conocían sus superiores de más alto rango, eran más excitantes y audaces que cualquier mujer, por supuesto, considerada como un compromiso permanente. Desde entonces había decidido no casarse nunca, a menos que por algún milagro pudiera costearlo, y eso significaba que jamás lo haría. En la India a la mayor parte de los oficiales les resultaba difícil cubrir sus propios gastos y mucho menos les alcanzaría para sostener esposa e hijos. Sabía que en su nueva posición en Escocia tendría que hacerse cargo de las responsabilidades de su clan y la consiguiente carga de deudas, pero jamás cruzó por su mente durante el viaje a casa que también le endosarían el peso extra de una jovencita que sería anormal si no deseara, al menos con cierta frecuencia, un vestido nuevo. Mientras el duque esperaba que el marqués hablara, pensó que si ese era el tipo de cosas que le esperaban en casa, cuanto más rápido cerrara el castillo, dejando a uno de sus familiares a cargo de la propiedad y regresara a la India, sería mejor. Pero al pensarlo comprendió que era solo una ilusión, algo que sería incapaz de hacer debido a su arraigado sentido del deber. Mientras adivinaba el porvenir, se endureció y se aseguró a sí mismo que diría con toda firmeza y de manera irrevocable que era algo que jamás aceptaría. Supongo, habló con lentitud el marqués de Lothian, que recuerda que el clan Macbeth colinda con su tierra y que la casa de ellos está a menos de 15 kilómetros del castillo. Sí, recuerdo a los Macbeth, aun cuando no he visto al conde cuando menos en 15 años. También recuerdo que de niños siempre despreciábamos a los clanes vecinos y en particular a los Macbeth porque luchamos contra ellos en épocas pasadas y siempre resultamos victoriosos. El marqués se rió. Los detestaría si los hubieran vencido a ustedes, pero siempre tuvieron la ventaja de contar con mejores guerreros y con más habilidad cuando se trataba de atacar territorios enemigos. Veo que estudió historia, señor, expresó el duque con tono sarcástico. Como uno de mis familiares se casó con una Macaron durante años me han atosigado con su historia. Es por eso que me concierne en forma personal que se encuentre usted en tal predicamento y siento que debo hacer algo. El duque guardó silencio. Se limitó a repetirse que si era asunto de matrimonio, la respuesta categórica sería, no. El conde de Dalvet murió hace 6 meses, prosiguió el marqués. No tenía idea, exclamó el duque. Debí pasar por alto la noticia en los diarios. Fue un hombre muy desdichado después de la muerte de su primera esposa. Se casó en segundas nupcias y como su hija Jane no se llevaba bien con su madrastra, la envió a estudiar a Italia y durante las vacaciones ella vivía con su abuela. El duque escuchaba, pero con una expresión un tanto cínica y los labios apretados en una línea dura. Supongo que recuerda, continuó el marqués, que por desgracia el conde no tuvo otros hijos. Así que a su muerte Lady Jane se convirtió en condesa de Dalvet y la jefa del clan por herencia. Estoy seguro de que cumplirá con sus deberes con la debida eficiencia. El marqués pasó por alto la interrupción y continuó. Lo que nadie esperaba fue que transcurrido un mes después de la muerte de su padre y cuando ella iba a regresar de Italia se supo que había heredado una cuantiosa fortuna de su madrina, una más de la familia Dalvet que se casó con un acaudalado americano y nunca tuvieron hijos. El marqués hizo una pausa antes de añadir. Creo que hizo su fortuna con el petróleo y al morir la legó a su esposa. De todas maneras Lady Jane es ahora multimillonaria y los miembros de más edad de ambos clanes consideran que nada sería más apropiado que ustedes dos se casaran. Por un momento el duque permaneció en silencio. Era de mente bastante ágil para no darse cuenta de lo que eso significaría no solo para los Macaron sino también para los Macbeth. Si la nueva condesa era tan joven y de corta inteligencia,
El hecho de ser multimillonaria y sin la ayuda y guía de un hombre con la autoridad de marido resultaba desastroso. Con tal fortuna sin duda le sobrarían pretendientes, pero como conocía a los miembros de edad de su clan y a sus iguales Macbeth, podía imaginarlos sacudir sus cabezas canosas ante los peligros y riesgos que amenazaban a su joven jefa. Aun cuando era evidente que él mismo obtendría grandes beneficios con ese matrimonio, ella a su vez estaría segura de un marido escocés por cuyas venas corría sangre similar a la suya. El marqués al observar el rostro del duque comprendió lo que pensaba y comentó: Ian Macallum vino a verme, así como Duncan Macbeth acompañado por dos familiares de la joven condesa. Estaban desesperados pensando en lo que debía hacerse. Yo había supuesto que estarían muy complacidos, dijo con cinismo el duque. Lo están hasta cierto punto, admitió el marqués, pero también aterrados porque Jane es muy joven y según tengo entendido fue educada en un convento, por lo que podría alejarla de ellos el primer jovenzuelo con el que se entusiasme. Podría resultar un excelente marido y aún no siendo escocés, estar dispuesto a radicar en nuestra tierra natal, comentó el duque. Incluso al decirlo comprendió que hablaba por hablar y que el marqués estaba en lo justo al decir que era inadmisible que una jovencita tan acaudalada no fuera protegida y guiada en lo que concernía a su matrimonio. Como señalaba la ley, la fortuna de una mujer pasaba a poder de su esposo en cuanto eran declarados marido y mujer, y la enorme riqueza podría caer en manos de un indeseable y esfumarse como oro mágico con tanta rapidez como había llegado. Esa es la proposición que harán a ambos, insistía el marqués. Tanto la gente de usted como los Macbeth, le aseguró que han revisado con esmero los excelentes reportes de su carrera militar y el hecho de que el año pasado recibiera una medalla al mérito. El duque no respondió, abandonó su silla colocada frente al impresionante escritorio del marqués y cruzó la habitación para mirar a través de la ventana. Afuera hacía un día sin sol y los edificios cercanos estaban grises por la suciedad de Londres. Tuvo la sensación de que así sería su vida en el futuro, oscura y sin sol, sin la emoción y vehemencia que fueran parte integrante de los años que pasara en la India. No lo haré, pensó, y sin embargo cuando intentó decirlo con voz alta las palabras no acudieron a sus labios. Estaba acostumbrado a lidiar con gente de toda casta y credo como para ignorar que este problema, le gustara o no, le concernía en forma directa como líder de su clan. Por supuesto, dicho matrimonio sería de un beneficio inestimable para los Macallum. Significaría que podría poner en marcha todas las ideas y los planes que había imaginado para proporcionar trabajo a los jóvenes que vagaban en busca de empleos transitorios o abandonaban Escocia con la esperanza de hacer fortuna al otro lado del mar. Algunas veces tenían éxito, pero las más de las veces volvían a sus hogares para morir más pobres que cuando se fueron. Los Macbeth tenían el mismo problema y el duque sabía que era preciso motivarlos, por mucho dinero que se gastara, a fin de convencerlos para trabajar en algo nuevo. Sin embargo, era una proposición práctica y en realidad justo lo que hacía falta en su clan. Pero significaba casarse con una jovencita desconocida con quien sin duda tendría muy poco en común y entregarse a una vida conyugal monótona y triste. Las jóvenes escocesas que conoció en el pasado estaban lejos de ser atractivas y tenían poco o ningún conocimiento del mundo apartado de los páramos y de los ríos de su propio país. Eran en extremo diferentes a las sofisticadas, divertidas y coquetas mujeres con quienes disfrutara sus días y noches en Simia y en ocasiones pasara algunas semanas a los pies de los Himalaya. Parecían flores exóticas en un árido desierto y él había gozado el fuego apasionado que despertaban en él, así como su ingenio, sus risas y su destreza en las lides amorosas que él tanto admiraba. Como después de eso podría serle fiel a una mujer que tal vez sería grata pero carente de ideas y sin más iniciativa para atraer a un hombre que la devolara la luna? ¿No podré hacerlo?, se repitió el duque, y mientras se apartaba de la ventana para volver hacia donde el marqués aguardaba en silencio comprendió que aunque resultara increíble no habría otra alternativa. Los días subsiguientes que pasó en Londres un escocés tras otro le habló,
Rogó y presionó tanto que el duque empezó a sentir que si alguien pronunciaba una vez más la palabra matrimonio lo golpearía. Era lo bastante sensato para apreciar que los viejos escoceses que habían roto el hábito de toda una vida para acudir a Londres en su busca no solo eran muy sinceros sino también se mostraban temerosos hasta la desesperación de no poder convencerlo para que aceptara sus propuestas. Fue Sir Ian Maccarron quien con exasperante lentitud al hablar por fin logró convencerlo al mostrarle la astronómica suma a que ascendían las deudas que dejara su finado tío. ¿Cómo pudo gastar tanto?, preguntó al conocer el gran total de la suma. Kate jamás pagó sus deudas muchacho, fue la respuesta. La mayoría de las facturas las encontré guardadas en un cajón cerrado. Me representó un enorme trabajo, te lo aseguro, ordenarlas. Y solo hemos podido impedir los embargos al prometer a los acreedores que tú cubrirías los adeudos. El duque sonrió. Querido primo Ian, mi fortuna personal no alcanzaría a cubrir ni el pago de las estampillas. Y al decirlo comprendió que debía hacer caso a lo que para todos excepto para él era la solución única para el problema. Por fin capituló porque le era imposible imaginar otra forma para salvar el apellido de la familia y a la vez beneficiar al clan. Casi como si hubiera prendido fuego a una antorcha, en cuanto accedió, todo giró como torbellino y los ancianos con cabezas blancas se apresuraron a regresar a Escocia para preparar su llegada y su boda. El duque se tomó una noche libre en Londres para intentar vivir al pasado y disfrutar como lo hiciera antes de convertirse en alguien tan importante. Solo era un oficial en busca de un poco de diversión. Descubrió que una de sus antiguas amigas, si era así como podía llamársele, aún se presentaba en el teatro de variedades y después de 3 años aún estaba muy bella y atractiva. Después de admirar el espectáculo que resultó espléndido como siempre cenaron juntos en Romano y ella le contó lo que había hecho desde su último encuentro. El duque estuvo divertido y un tanto escandalizado cuando se enteró de los nombres de quienes la habían cubierto de diamantes, el último de los cuales según pudo inferir gustosamente le había dado a ella la noche libre para que pudiera estar con él. Estoy muy agradecido, expresó el duque. Estás más linda que cuando me fui, Milly. No era la absoluta verdad, pero él sabía que era lo que ella necesitaba escuchar. Gracias querido Talbot, me fue imposible olvidarte y ahora que eres duque y ya no tan pobre como lo eras cuando nos vimos la última vez. Quizá. Súbitamente el duque le impidió decir más al interrumpirla. Mañana temprano parto para Escocia, Milly, y no estoy seguro de si podré volver alguna vez. Ella lanzó una dolorosa exclamación, pero cuando él abandonó su apartamento en los albores del alba no estaba seguro de querer volver. Tal vez me hago viejo, pensó. Cualesquiera que fuese la situación, parte del éxtasis había desaparecido de lo que fuera una experiencia que ocupó su pensamiento durante todo el viaje de retorno a la India. La última vez que gozó de licencia, su llegada al castillo fue tal como esperaba, amenizada por los gaiteros, los ancianos y los hombres del clan quienes caminaron kilómetros para estar presentes y ataviados con el atuendo escocés diseñado en exclusiva para Maccarron. El duque agradeció que su propio atuendo escocés permaneciera guardado en su club. Así que le fue posible mostrarse ante los suyos vestido como ellos deseaban. Se pronunciaron discursos y brindis y muchas anécdotas de cuando era niño. Cuando finalmente se encontró solo en el dormitorio principal, donde muriera su tío, el duque comprendió en lo íntimo de su ser que había llegado al hogar y que todo, sin importar los sacrificios que tuviera que hacer, valía la pena. No le pasó inadvertida la profunda pobreza de un gran número de los hombres de su clan, cuyas faldas escocesas estaban deterioradas, sus zapatos muy gastados y todas las cabañas que viera hasta entonces requerían urgentes reparaciones. Lo mismo podía decirse del castillo y el marqués de Lothian había tenido razón al afirmar que se necesitaría una fortuna para repararlo y evitar que se convirtiera en ruinas. El duque solo podía mantener la esperanza de que su futura esposa se mostrara conforme en que su dinero se utilizara para esos propósitos. Al menos se veía impresionante desde el exterior, con sus torres almenadas, sus hermosos techos muy derruidos que se destacaban contra los páramos,
Las altas ventanas en forma de diamantes que resplandecían a la luz del sol y los espacios para arqueros desde los cuales habían vencido a sus enemigos. Una vez que el duque entró en el dormitorio del jefe desaparecido, donde el lecho de 4 postes permaneciera intacto durante muchas centurias, observó que la alfombra aparecía desgastada y las cortinas casi incoloras hacían difícil precisar cuál habría sido su color original y de sus orillas rasgadas colgaban jirones. En las ventanas había varios cristales rotos y mientras arrojaba su chaqueta de pulidos botones sobre una silla a la que se le rompió una pata, se dijo con amargura: convertiré a mi futura esposa en duquesa, pero ella tendrá que pagar un precio muy elevado por ello. Sí, muy elevado. Al día siguiente pudo apartarse un poco de sus pensamientos mientras mordían su caña 2 salmones en el río donde aprendiera a pescar en sus primeros años, y por doquiera que iba los habitantes de las viejas cabañas salían a sus puertas para saludarlo y mostrarle su simpatía. Talbot comprendió que la verdadera causa de su contento era su absoluta seguridad en él mismo. La muerte de los 2 hijos de su tío había sido un tremendo golpe para el clan y quizá temieron, al fallecer el duque, que no hubiera nadie que lo sustituyera. Era lógico que casi hubieran olvidado su existencia, pues de niño solo pasaba algunas vacaciones en el castillo. Sus padres vivían en Edimburgo ya que su madre no era lo bastante fuerte para soportar los fríos inviernos del norte de Escocia. Pero ahora las mujeres de edad le recordaban sus infantiles aventuras que él mismo había olvidado, como cuando había pescado su primer salmón y cazado su primera grulla o su primer ciervo. De pronto recibió la noticia de que la condesa viuda de Talbot lo esperaba para que fuera su huésped. Habría sido más fácil cabalgar a través de los páramos que conducir hasta la casa de Talbot, que se erguía en la orilla de los acantilados que daban sobre el mar del norte. El castillo, que fuera abandonado un siglo antes, estaba más adentrado en la costa donde una ladera de los acantilados se había venido abajo representando un peligro. Era cuestión de tiempo, habían dicho al conde de Talbot 100 años antes, para que todo el acantilado se derrumbara y el castillo se perdiese en el mar. Por lo tanto él hizo construir una casa para habitar en ella, pero el altivo castillo se rehusó a derrumbarse y aún permanecía como un estandarte de bienvenida para los botes de pesca que se aproximaban al lugar. La casa de Talbot era muy impresionante, bien construida y rodeada por un hermoso jardín y un muro. El duque, que conducía un cómodo carruaje tirado por 4 caballos que por supuesto su tío no había pagado, cruzó los portones de hierro a las 4 de la tarde en punto. Era la hora que se creía apropiada para llegar y la invitación indicaba que él conocería a la condesa viuda y a su hija la primera noche y a la siguiente se llevaría a cabo una gran reunión de familia. El duque experimentó la incómoda sensación de que se tenían intenciones de anunciar su compromiso con Lady Jane la segunda noche. Había abrigado la esperanza de que le concedieran algún tiempo para conocer a su futura esposa y tal vez, si ambos eran afortunados, encontrarían intereses en común. Desde que llegara a Escocia sentía como si se lo hubiera tragado una amenazante ola y no podía hacer nada más sino acceder con la mayor dignidad posible. Sentado en el carruaje que insistiera dejaran abierto, pensó que el campo estaba más hermoso que antaño. Un largo camino sinuoso ascendía por los páramos para después descender a un valle poblado de abetos a través del cual hacia el centro corría otro río, en el que esperaba, si tenía tiempo, pescar excelentes salmones. Después encontraron más páramos y finalmente un espléndido panorama del mar que se perdía en el azul del horizonte. Ahí los acantilados se elevaban majestuosos y aparecían frente a él las puntiagudas y peligrosas rocas contra las cuales se estrellara el bote en el que perdiera la vida su primo. Por fin llegaron a la casa de Talbot y la condesa viuda le dio la bienvenida. Resultó ser diferente a la que imaginara y esa fue la primera de sus sorpresas. Vestida con un traje negro que sin duda había llegado desde París, poseía una sofisticación que el duque jamás habría esperado encontrar en las remotas tierras altas de Escocia. A la vez se había aplicado maquillaje,
lo que también le pareció inusitado en Escocia, y recordó que el marqués le había comentado que el conde no había sido feliz los últimos años de su existencia. La condesa se mostró muy efusiva y lo condujo hacia un elegante salón de elevado techo con grandes ventanales que daban hacia el mar. Todo en contraste con su propio castillo parecía novedoso y lleno de esplendor. Había gran profusión de flores, cojines de seda, candelabros de cristal, y el servicio de té que llevaron en cuanto él llegó sin duda significaba una fortuna. Él y su anfitriona permanecieron solos durante el té. Ella lo invitó a gustar de las variadas golosinas y mantenía una animada charla para romper tensiones y hacerle grata su estadía en la casa. No se imagina cuán tristemente transcurrió todo el tiempo que su tío estuvo enfermo. Por supuesto que hay por aquí otros vecinos, pero ya que nuestras tierras colindan siempre juzgué importante que fuéramos amigos. Y ahora todos mis sueños se han convertido en realidad. Dirigió al duque una mirada coqueta antes de añadir: por supuesto la querida Jane está un tanto turbada ante la idea de conocerlo, pero sé que se mostrará usted amable con ella y comprenderá que después de vivir tanto tiempo en Italia ha olvidado muchas de las costumbres escocesas, por lo que tendrá mucho que aprender. El duque sintió que su corazón dejaba de latir, ya que ese era su temor, pero cuando le presentaron a la nueva condesa poco antes de la cena quedó estupefacto. Bajó al salón ataviado con su ropa de etiqueta y la borla insignia de jefe del clan que otrora perteneciera a su tío. La condesa viuda resplandeciente en diamantes lucía un vestido que la habría hecho aparecer demasiado adornada en un salón de baile de la corte. Vestía de negro pero no tenía nada de fúnebre. Con ella estaba el coronel Macbeth, a quien el duque había conocido en Londres, y otro respetable familiar, cuyo título era el Macbeth de Macbeth. Se bebió champaña, como debió suponer el duque, y a pesar de que se reía de sí por ser un tonto, estaba tan sorprendido que bebió deprisa la primera copa. Se la volvían a llenar cuando se abrió la puerta y apareció la joven condesa. Por un segundo pensó que sería otra invitada. Entonces, mientras se acercaba hacia su madrastra, él creyó que, aturdido por la champaña, sufría una alucinación. Era muy atractiva, una de las jóvenes más hermosas que hubiese conocido. Su cabello era claro y peinado a la última moda, y lucía un vestido blanco tan elegante como el de su madrastra. Cuando la miró de cerca, el duque, hábil conocedor de las mujeres, descubrió que tenía oscurecidas las pestañas artificialmente. Sus labios eran demasiado rojos para ser naturales y su piel demasiado blanca para no estar empolvada. Si eso sucedía en Escocia, pensó, las cosas habían cambiado mucho con el paso del tiempo. La condesa viuda rodeó con afecto los hombros de su hijastra. Ella es Jane, dijo con sencillez al duque, y no puedo expresarles con palabras lo mucho que significa para mí este momento en que ustedes se conocen. Su voz denotaba una profunda emoción y el duque pensó que debía ser muy sensitiva. Él tomó la mano de la joven condesa. He oído hablar mucho de usted, expresó con voz cautelosa. Creyó que mostraría timidez. En cambio levantó hacia él sus ojos y le lanzó una provocativa mirada por debajo de sus pestañas oscurecidas, y sus rojos labios se curvaron al decir: y yo estaba ansiosa, sí, muy ansiosa por conocer a su señoría. Minutos después pasaron a cenar a un impresionante comedor. La condesa viuda, sentada a la cabecera de la mesa, hizo que la charla fuera divertida y versátil, y el duque reconoció que se desenvolvía con gran habilidad. La cena fue soberbia y los viejos caballeros le hicieron los honores mientras sus rostros se ponían cada vez más encarnados conforme les colmaban las copas una y otra vez y las bromas perdían ligereza. El duque, mucho después, permanecía insomne en su lecho repasando lo sucedido, y le pareció casi increíble que hubiese predominado el buen humor al que se unió la condesa sin timidez ni indecisión pese a su juventud. Aun cuando las evadiera, casi siempre había conocido a algunas jovencitas en la India. Siempre se les veía en la casa de gobierno y en Simie, donde formaban pequeños grupos de conversación mientras observaban a los jóvenes de manera subrepticia. Solían ruborizarse cuando se les hablaba y con frecuencia eran tan cohibidas que no podían pronunciar palabra mientras bailaban. Pero en Jane no había ninguna timidez ni ingenuidad. Charlaba, pensó el duque, con toda naturalidad,
Incluso coqueteó con él y casi podía afirmar que cuando inexplicablemente se encontraron solos un momento después de la cena, mientras él se inclinaba hacia ella había levantado el rostro como si lo invitara a besarla. Se abstuvo porque le pareció prematuro hacerlo, y algo en él se rebeló ante la idea de que lo presionaran a declararse antes de tiempo. Se le declararía cuando él lo considerara oportuno. Por supuesto que lo haría. Había tomado la decisión y era lo que todos esperaban. Pero él elegiría el momento y no permitiría que lo presionaran ni siquiera su futura esposa. Mientras lo recordaba todo volvió a ver en los ojos de la joven condesa esa extraña expresión que mostró al despedirse. Una voz interna le advertía algo. No podía precisarlo, pero igual que en la India cuando intuía incluso antes que sucediera que estaba en peligro, así sabía ahora con un sexto sentido que no podía soslayar que había un no sé qué, sobre el que se le prevenía. Sin pensarlo más saltó de la cama, cruzó la habitación y descorrió una de las cortinas. Afuera la luna engalanaba el cielo y rielaba sobre el mar. Las estrellas resplandecían y por un instante sintió la emoción de contemplar lo bello. De pronto comprendió que no podía entregarse a ese momento. Deseaba pensar. Deseaba comprender los sentimientos que brotaban en su interior y a los que debía escuchar. Caminó hacia el guardarropa, lo abrió y sacó una camisa y su falda escocesa. Estaba acostumbrado a vestirse sin ayuda y a toda prisa, así que estuvo listo en un santiamén. Se ató un pañuelo de seda al cuello y lo acomodó dentro de la camisa. Enseguida se puso una chaqueta de tweed y caminó hacia la puerta. La abrió con cuidado y encontró que el pasillo exterior no estaba en la penumbra porque se mantenía encendida una vela en un candelabro de plata. Había luz suficiente para ver la escalera y el vestíbulo de la planta baja. Para su alivio no había ningún sirviente de guardia como habría sucedido en Londres, y así con igual sigilo descorrió el cerrojo de la sólida puerta de roble y dio vuelta al aceitado picaporte. Fue un alivio sentir en su rostro el roce del aire frío del mar, suave e incitante. Con rapidez por si alguien lo descubría y pensara que era extraño que estuviera tan inquieto, se alejó de la casa. Primero caminó a través del jardín bordeado por el muro. Después salió al extremo opuesto de él y se encontró con un área de arbustos que daba acceso a un bosque de abetos. Crecían casi hasta la orilla de los acantilados y flanqueaban una vereda que iluminaba la luz de la luna. El duque la siguió, tan absorto en sus pensamientos que no se daba cuenta hacia dónde iba. De pronto escuchó el ruido del agua al caer y recordó que antes que la charla de la cena se volviera muy sofisticada, la condesa viuda había dicho: mañana deseo mostrarle nuestro río de salmones. Lamento decirle que no es tan caudaloso como el suyo, pero ahí se consiguen buenos peces. Estoy ansioso por pescar en él, sonrió el duque. También debe conocer nuestra cascada, continuó ella. Supongo que la recuerda desde su infancia. Como tuvimos abundantes lluvias el mes pasado, su caída está imponente. El duque no había pensado en la cascada de Dalvet durante años, pero de pronto recordó que brotaba de un alto promontorio donde había tanto un manantial como un cauce para las corrientes invernales. Esto daba forma a una cascada que descendía al mar por un lado del cantil. Recordó también que era un hermoso lugar que los turistas siempre deseaban conocer cuando visitaban esa parte de Escocia y sintió anhelos por volver a verla. En sus oídos se escuchaba su cantar y a través de unos árboles contempló el agua plateada bajo la luz de la luna. A unos pasos de él advirtió la silueta de una mujer.